Vamos a la palabra. Y les decía antes, si estamos animados, no sé si han venido animados, espero que todos estén animados. No hay cosa más triste, o no hay cosa más que avergüence a un cristiano el estar apagado, el estar triste, estar afanado, preocupado, porque tenemos un Dios que toma el control de todo. Entonces, un cristiano debe estar animado. Y esta mañana vamos a ver la palabra del Señor para animarnos. Si esta mañana estamos con el ánimo bajo, la palabra del Señor tiene que animarnos. Porque para esto es la palabra del Señor. Dice que Dios nos ha dado su palabra para consolación. En nuestros días, hermanos, más que nunca, recibimos toda suerte o toda clase de información. Estamos viviendo una época en que todos nos informamos por los medios de internet, por la tecnología que hay. Todo estamos sabiendo. Por este medio nos informamos de medicina, buscamos si alguien quiere saber alguna afección que tiene, puede ir a Google y buscar y ahí le va a salir un montón de datos. También apelamos a conocimiento de historia, queremos saber más de historia, entramos a estas páginas y se nos va a dar mucha información en geografía, en arte, en lo que usted quiera, en lo que usted busque. Pero todo este conocimiento, todo esto que nos están bombardeando, todo lo que viene en esta época, sí, es una época más que ninguna en la cual somos más informados. Pero esto no debe apartar nuestro corazón de las cosas de Dios. Dios tiene su propósito en todo. Sí, nos ha dado de vivir toda esta época. Debemos ser agradecidos por la época en que estamos, ¿no? Aunque nos está afligiendo un poco, y como en este caso de la familia de hermano Rudy, por esta pandemia. Pero todo lo que está viniendo, y debemos estar nosotros agradecidos. Y el tema para esta mañana, si bien tenemos todos estos conocimientos, todo esto, pero ojalá no nos aparte de la voluntad de Dios. El tema para esta mañana es ser agradecidos y ponerle ganas a la vida cristiana. Ese es el tema, porque vemos alrededor nuestro que han bajado las ganas de una entrega a Dios. Han bajado las ganas, ya estamos muy apáticos, no estamos como antes, y podríamos usar el tema o el término de decir que debemos volver a nuestro primer amor. Porque todo este tiempo, aún a pesar de toda esta tecnología, toda esta información que se nos tiene, tenemos más conocimiento de muchas cosas, pero poco, en verdad, tenemos conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. Es una gran verdad. Entonces, el tema es ser agradecidos y ponerle ánimo a las cosas que son de Dios. Hemos perdido ese ímpetu, porque eso se refleja en todo este tiempo. Sí, hay algunas, podemos decir, excusas por la pandemia. Ya las iglesias están casi vacías, los jóvenes están en sus cosas, nosotros ya como personas mayores estamos tal vez un poco cansados, pero debemos tener el gozo de servir al Señor, el gozo que nos da
el ser creyentes. Por eso dice la palabra del Señor que no debemos estar afanosos, sino que también sean presentadas todas nuestras peticiones delante del Señor con acción de gracia. Entonces vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Esta es la introducción y yo quiero que vayamos al libro de los Romanos. Romanos capítulo 1 de los versos 8 al 12. Abramos nuestras Biblias. Otra de las cosas, tenemos acceso al internet, tenemos acceso a todo, como les decía, por medio del celular y todo, pero ya nos pone la excusa de que, bueno, ya no tengo la Biblia, ya no tengo la palabra de Dios porque está en mi celular, pero no siempre estamos buscando la palabra de Dios. Si somos honestos, en nuestro celular y todo, si buscamos historia, geografía, lo que sea, entramos a páginas donde sí podemos tener mucho conocimiento, pero ¿cuánto entramos a buscar la palabra de Dios? Por eso es necesario congregarnos y tener la palabra de Dios para leerla, para aplicarla en nuestra vida. Entonces, vamos a ponernos de pie, así tenemos referencia a la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, versos 8 al 12. Dice el apóstol Pablo aquí, está escribiendo a la iglesia que está en Roma, a los Romanos, capítulo 1, versos 8 al 12. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confrontados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias te damos por tu palabra. Háblanos por medio de ella, Señor, esta mañana. Sea el Espíritu Santo quien dirija todo lo que hagamos, todo lo que digamos, para que nuestros corazones se reconforten y salgamos animados a seguir en tu obra. Gracias, bendito Dios, te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Entonces, empieza la palabra de Dios para esta mañana con este verso, donde el apóstol Pablo dice, primeramente, es una palabra que se usa mucho, especialmente a veces cuando Francisco está predicando, usa esta palabra primeramente. En Puerto Rico se usa mucho esta palabra. Pero aquí, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Primeramente, doy gracias, dice, a mi Dios. Ahora, por supuesto, como les decía, debemos ser agradecidos, debemos tener un espíritu, un corazón agradecido por todas las bendiciones que Dios nos manda. Ahora, en este tiempo, como les decía, de tanta información y todo, pero debemos ser agradecidos. Tenemos ese medio, pero debemos darle gracias al Señor por eso, pero que no nos prive, en verdad, de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, aquí dice, doy gracias. ¿A quién? Por supuesto, a Dios. Debemos darle gracias a Dios. Él es el creador, sustentador de todo lo que ha creado Él y nos ha creado nosotros, pero debemos dar gracias aún más porque somos ahora sus hijos por el privilegio de haber creído en Él. O mejor dicho, el privilegio de que Él nos amó primero y nosotros, al confiar, al creer en Él, venimos a ser parte de su familia o ser hijos de Dios. Hay mucho que agradecer. Entonces, primeramente dice, doy gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque por Él tenemos vida. Damos gracias a Dios porque
por Él nos movemos, por Él amamos, por Él nos cuidamos y tantas otras cosas por las cuales nuestro corazón como creyente debe ser siempre dando gracias a Dios. Y Pablo aquí está diciendo, primeramente doy gracias a mi Dios. Él pone primero a Dios y vemos en todas sus oraciones, en todo lo que él, en su ministerio, que él siempre ha sido un hombre agradecido. Tenemos el ejemplo de Pablo. Si vamos a Primera Tesalonicenses 5:18, y sabemos muchos el texto, dice dar gracias en todo. Eso es lo que dice Primera Tesalonicenses 5:18, dice dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el ser agradecidos, hermanos, es parte de la voluntad de Dios. Pero si no somos agradecidos, estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero ya Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos amó y puso en cada uno de nosotros ese deseo de darle gracias. Ahora sí lo hacemos. Tal vez muchos de nosotros sí estamos acostumbrados a dar gracias por nuestros alimentos, por lo que nos da el Señor, pero debemos ir más allá. Dice aquí que debemos dar gracias a Dios, dice por Él y por todo. Aquí implica por las buenas y por las malas. A veces somos agradecidos por las cosas buenas, las cosas agradables, las cosas bonitas que nos vienen y le damos gracias. Pero ¿cuántos en verdad le damos gracias por las cosas malas que nos están pasando? Por la falta de salud, por la falta de ingresos, por la falta de qué sé yo, de bendiciones. Aunque no hay una falta de bendiciones, el Señor siempre bendice. No podemos decir de que no nos ha bendecido. Hoy nos ha bendecido con el despertar. Pero ¿cuántas veces le damos gracias por las otras cosas que son, a veces que no son de nuestro agrado? Pero la voluntad de Dios dice que seamos agradecidos. Por eso Pablo aquí estaba dando gracias y por ahí dice también de que, bueno, él estaba rogando, estaba pidiendo al Señor que le conceda el ir hasta Roma para compartir con sus hermanos en la fe. Pero muchas veces hay situaciones que nos privan de esta comunión. Con el caso de él estaba esperando después de un tiempo viajar. Y nosotros también muchas veces estamos preocupados por lo que no hay tanta comunicación, no hay tanta comunión, digamos, con nuestros seres queridos, por las situaciones que están pasando. Pero tenemos que ser agradecidos. Aún debemos dar gracias por la pandemia esta que está en medio de nosotros. Porque tal vez esta nos ha puesto más en temor a Dios. Pero aquí dice que debemos dar gracias en todo. Esto implica las buenas y las malas. Nada escapa al control del Señor. Todo está bajo su voluntad. Pero Pablo también nos da otro ejemplo aquí en segunda a los Corintios capítulo 9, verso 15. Segunda a los Corintios 9, 15. Dice, gracias a Dios por su don y de fama. Él está dando gracias a Dios por ese don, ese regalo que nos ha dado el Señor. En otras palabras, Él da gracias por su salvación. Y debemos darle gracias a Dios por la salvación que tenemos. Claro, es por gracia. Ninguno de nosotros merecía el perdón, merecía el favor de Dios. Ninguno. Y ninguno puede decir, bueno, yo me lo gané. Es un don, un regalo.
y no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí Pablo está siendo agradecido, dice, gracias a Dios por su don inefable, por la salvación, por nuestra salvación, por la gracia y la misericordia de Dios que nos ha permitido tener perdón de nuestros pecados. Y debemos ser agradecidos. ¿Cuántos de nosotros, en verdad, si damos gracias al Señor, pero alguna vez hemos dicho, Señor, te damos gracias por mi salvación? Ya estoy justificado delante de ti. Te doy gracias, Señor, porque no hay condenación, porque estoy en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por ese don inefable, que sin merecer tú has dado tu vida por mí. Gracias, Señor. ¿Cuántas veces hemos sido agradecidos? Debemos agradecerle al Señor. Por ejemplo, en Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 también dice, y todo lo que hacéis, Pablo está diciendo, todo lo que hagamos, todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Que Cristo sea exaltado en nuestra vida, en todo lo que hacemos. En otras palabras, debemos dar un buen testimonio de lo que creemos. Creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Le damos gracias. Pero aquí dice que debemos dar gracias en todo y todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, debemos hacerlo todo en el nombre del Señor. Y dice, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Toda dádiva, todo viene de Dios. Y el agradecimiento viene a través del Señor Jesucristo. Por eso dice, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y se os dará. Todo es en el nombre del Señor. Y si somos agradecidos, debemos darle las gracias en nombre del Señor. Y todo lo que hagamos, ¿será que somos agradecidos en todo lo que hacemos? Damos un buen testimonio, exaltamos en verdad al Señor con lo que hacemos, con lo que hablamos. Le damos honra y gloria al Señor por nuestro trabajo, por nuestro estudio, por nuestro hablar. Hermanos, es muy importante. No solo podemos decirle gracias, Señor, por eso, pero debemos realmente tener un comportamiento, digamos así, de cristiano. Porque dice, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Somos cristianos y los que nos miran, y dice la palabra de Dios que hay una nube de testigos alrededor de nosotros mirándonos. Ese es cristiano. Porque por lo menos hemos dado a conocer de que yo soy cristiano. O voy a la iglesia, o mi papá es cristiano. Entonces, debemos nosotros glorificar al Señor en todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, dando gracias otra vez al Dios y Padre por medio de Él, del Señor Jesucristo. También aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, también dice que debemos dar gracias por su palabra. Dice 1 Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, las recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Está hablando aquí, hermanos, de que debemos dar gracias a Dios por la palabra que recibimos. Sea esta la palabra de exhortación, sea esta dura o sea suave,
pero debemos ser agradecidos. Hemos dado gracias. ¿Alguna vez nos hemos puesto a dar gracias? Gracias por el pastor y por el mensaje que ha traído y por la palabra que nos ha dado. Oh, hermanos, aquí es muy importante. También nosotros, sin cesar, Pablo, Silas y sus colaboradores daban gracias sin cesar. Siempre estaban orando de que cuando recibieron la palabra de Dios, la recibieron no como palabra de hombre, porque la palabra que se da aquí no es de hombre. Lo que se predica aquí, lo que decimos aquí, es en base a la palabra de Dios y no de acuerdo a un pensamiento, o de acuerdo a una opinión, o de acuerdo a otra cosa. Por eso es necesario, hermanos, que usted escote si lo que yo estoy diciendo es de la palabra de Dios. Es fácil que me escuchen y yo les digo, y puede ser que aún les esté contando, muchas veces he usado el término una de piratas, y ustedes van a creer. Por eso tienen que escudriñar si en verdad lo que están diciendo, perdón, es palabra de Dios. Aquí dice, las recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios debe actuar en nosotros, no debe ser pasiva. Esto quiere decir, no debo escuchar algo que dice el pastor, sino me tiene que mover. Y en este caso me tiene que mover a un avivamiento. Por eso les decía aquí, el tema era agradecidos y ponerle ganas a las cosas de Dios. Aquí dice que por ella debemos ser guiados, no es guía humana, es la palabra de Dios. Y muchas veces repetimos y sabemos el texto, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ¿será que en verdad es lámpara a mis pies que nos guía en nuestro camino, en nuestro sendero? Todo lo que hacemos está basado en lo que la palabra de Dios me dicta y me dice o me guía. ¿O estamos haciendo las cosas a nuestra propia opinión? Todo lo que hagamos debe ser en base a la palabra de Dios. Debemos dar gracias también, dice 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el monasterio. Hermanos, aquí debemos dar gracias a Dios por su palabra, debemos dar gracias a Dios porque es nuestra fortaleza. Le damos gracias a Dios por la palabra. Oh, gracias, Señor, porque nos has dado, nos has permitido tener esta palabra. En el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cuando flaqueamos, cuando nos desanimamos, cuando estamos, bueno, la palabra ya lo dice, flaqueando, ¿será que le damos gracias al Señor? ¿Será que buscamos la palabra de Dios para que nos dé fortaleza? A veces sabemos los textos y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es como un texto ahí arriba y que no llega aquí adentro. Realmente debemos estar fortalecidos porque en Cristo somos fortalecidos. Así que el ánimo, hermanos, para esta mañana es que estamos en el Señor o no estamos. Si estamos en el Señor, debemos ser animados, debemos estar con el corazón dispuesto a dar gracias por las cosas buenas, por las malas. Estamos en el Señor, yo quiero servirle al Señor. Y aquí está hablando de un ministerio. Todos tenemos un ministerio. No solamente, bueno, en un contexto, está usando a Timoteo como el pastor de esa iglesia. Está hablando de su ministerio como para un ministerio pastoral. Pero cada uno de nosotros tenemos un ministerio. A veces clasificamos.
Hermano, usted tiene un ministerio de la oración. Usted puede orar en su casa, por la iglesia, por dando gracias por los hermanos, etcétera. Puede tener un ministerio de dar, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Si somos en verdad creyentes, dice aquí en la palabra del Señor. Y Él está dando, claro, gracias porque los mantuvo por fiel, poniéndole en ese ministerio. Él nos ha puesto, Él nos ha salvado, Él nos ha redimido, Él nos ha puesto en este cuerpo que es su iglesia. Entonces debemos ser agradecidos y debemos orar los unos por los otros. Que ese sea, digamos, ese ministerio que nos ha dado el Señor. Pero se requiere, dice aquí, de fidelidad. Pablo era fiel. Aquí está hablando de que el Señor lo mantuvo como fiel en su ministerio. Pero hermanos, nosotros realmente debemos dar gracias a Dios porque Dios es el que nos anima cuando flaqueamos, cuando estamos desanimados, cuando estamos apáticos. Entonces debemos ser agradecidos. Y esto nos va a llevar al segundo punto. Entonces el tema era ser agradecidos. Ya hemos expuesto. Pero dice la otra parte, y ser agradecidos, y debemos dar gracias a todo. ¿Y qué decía? Ponerle ganas en la vida cristiana. Mire lo que dice el verso 9, si volvemos a nuestro texto, Romanos 1, pero mire lo que dice el verso 9. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, perdón, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Pero yo quiero recalcar aquí, porque en este tío es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Aquí Pablo no está refiriéndose a que le servía a ser lleno del Espíritu Santo. Por supuesto que él era lleno del Espíritu Santo. Y debemos serlo. Si queremos tener gozo, paz, paciencia, benignidad, eso debemos ser llenos del Espíritu. Pero cuando Pablo aquí está diciendo, yo sigo en mi espíritu, nos habla que debemos serlo. Y vamos a ver sinónimos de lo que está diciendo aquí. Aquí está usando espíritu en minúscula, no está usando espíritu en mayúscula, que se referiría al Espíritu Santo. Está hablando al espíritu que tenemos, al ánimo, al alma que tenemos. Esos son los sinónimos. Aliento, ánimo, es un sinónimo de espíritu. Y que le sirvamos. Él dice que es testigo, Dios lo pone a Dios como testigo de que Él le sirve en su espíritu, que Él le servía a Dios con ganas, con ánimo. Y eso es lo que está diciendo, y eso es lo que debemos hacer. Primero, darle gracias a Dios que nos salvó, nos colocó aquí en este lugar, como este cuerpo de Cristo, en esta iglesia, pero debemos poner a Dios como testigo para que Él vea si realmente le servimos con espíritu, si le servimos con ganas, si le servimos con alegría, si le servimos con el corazón. A eso se está refiriendo Pablo aquí. ¿Cómo le servimos a Él? ¿Le servimos con todo el alma? Bueno, esto nos habla de apatía cuando le serviré, o bueno, hoy está lloviendo, mejor no voy a la iglesia, o esto, mejor ya tengo el Zoom, etcétera. Pero ¿será que ponemos el sentimiento, ese servicio, como dice aquí, en su espíritu, el gozo de servir, el gozo de creer en Él? Estamos animados porque somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos animados porque somos parte de la iglesia. Pues bueno,
Aquí Pablo servía en su espíritu. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Deuteronomio 6:5, y yo creo que muchos sabemos este texto, que debemos amar a Dios, pero mire lo que dice. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Esto nos habla de tener un corazón dispuesto para Él. De todo tu corazón y de toda tu alma. Eso es con el espíritu dispuesto. Yo quiero servirle, yo quiero alabarle, yo quiero participar de la comunión con los hermanos, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero leer su palabra, yo quiero entrar en oración. Esto es con el alma. Esto es lo que Pablo ponía en su servicio. Ponía el espíritu, el corazón, las ganas. Pero esto nos falta. Porque dice, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oh, hermanos, que con todas tus fuerzas requiere también que los jóvenes tengan brío para servir al Señor. Yo a mis 70 queremos hacer, ya nosotros ya hemos llegado a una edad en que quisiéramos hacer con todo nuestro corazón, con todo nuestro ímpetu, pero nos fallan y nos falta la fuerza. Porque ya hemos alcanzado un grado, una madurez, pero no deja de que nos podamos seguir alabando al Señor, sirviéndole al Señor, orando, leyendo su palabra, etc. Los que tienen más fuerza son los jóvenes. Los que tienen más fuerza son aquellos que todavía están con el vigor y la fuerza de la juventud. Y no se refiere solamente, bueno, a los jóvenes de 20 para abajo. Se refiere también hasta los jóvenes hasta los 60. Porque uno ya es anciano, ya lo clasifica como anciano a partir de los 60. Por eso ya el bono de dignidad y etcétera. Pero todos los de abajo, ¿cómo le servimos al Señor? Por eso dice aquí Pablo, yo le sirvo, yo le pongo ganas. ¿Dónde están los jóvenes que antes le ponían ganas? ¿Dónde están los hermanos que le ponían ganas a las cosas del Señor? Por eso es que no hay, ya está disminuyendo su fuerza. Si nosotros que todavía hemos pasado esa edad y queremos con bríos servirle al Señor, ¿dónde están los demás? Jóvenes sin ganas, ya no tienen interés por las cosas de Dios. Como les decía en la introducción, están tan empapados, llenados de todo lo que el internet y todo este tiempo les llena sus mentes y sus corazones y los aparta en verdad de la voluntad de Dios. Y de tener el brío, de tener las ganas, tener, como dice, no quiero hacer las cosas para el Señor. Ahora tengo fuerzas. Por eso dice en el Eclesiastés, acuérdate del Señor en los días de tu juventud. Ya cuando uno se hace Dios, ya le fallan las fuerzas. Por eso apela la palabra de Dios. Acuérdate del brío que tienes en tu juventud para servir al Señor. Deja de empaparte de tanto conocimiento externo, todo, empápate en la palabra de Dios para que tengas un servicio agradable a Dios que te salvó y te perdonó. Vamos al Evangelio de Juan 6:63. San Juan 6, verso 63. El Espíritu, dice, es el que da vida.
Y está aquí el Señor Jesucristo, está usando espíritu con minúscula, no está refiriéndose al Espíritu Santo. Que debemos, otra vez les digo, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir que debemos tener control total del Espíritu Santo en nuestras vidas. No esa llenura confundida de que, ay, entonces si estoy lleno ahora pues ya puedo saltar y gritar y todo. No, una llenura es dejar que el Espíritu Santo controle mi vida en todo lo que haga, sea de palabra, de obra, que el Señor, el Espíritu Santo controle mi vida. Pero aquí el Señor está hablando del Espíritu. El Espíritu es que da vida. Tu ánimo, tu alma da vida, por eso te mueves, por eso quieres hacer las cosas. Y aquí dice el Espíritu que da vida, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Hermano, la carne para nada aprovecha. Porque desde la carne, carne es. De lo que es del Espíritu, Espíritu. Hermano, dice, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y otra vez está usando son espíritu en minúscula, no está hablando del Espíritu Santo. El espíritu que nos mueve a hacer las cosas. Ahora sí, el Espíritu Santo nos mueve a un plano más superior para hacer las cosas agradables al Señor, pero aquí está refiriéndose a que ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos con nuestra vida llamada cristiana? ¿Será que realmente hay un aprovechamiento de las cosas de Dios, un avivamiento en las cosas de Dios? Aquí dice el Espíritu da vida, el ánimo da vida. Si no tienes ánimo, si no tienes ese espíritu de lucha y de ganas, no hay vida. Uno está desanimado, parecen muertos. Y como está tan de moda estos ya así estamos, nos han metido todas esas películas sin vida, son muertos andando los hombres, pero nosotros no, el espíritu da vida, el ánimo da vida. Ahora esta pandemia nos trajo sin desánimo, todo lo que ha pasado, todo, pero pongamos ganas. Pongamos ganas a nuestro servicio, a nuestra vida cristiana le pongamos ganas. Definiendo todo lo que les he dicho. A nuestra vida cristiana le pongamos ganas. Ese era el deseo de Pablo. Primeramente, dar gracias. Segundo, decía, a quien sirvo con el Espíritu, con ganas. Y Pablo no era joven. Le escribe a Timoteo. Timoteo sí era un joven. Pablo ya era anciano. Pero servía a su Señor con ganas. Y eso es lo que espera de cada uno de nosotros. El sirvamos con ganas. Que seamos agradecidos y le pongamos ganas a la vida que Él nos ha dado. Vamos a orar. Padre amado, de nuestro Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Esta mañana queremos prestar atención a lo que nos dice tu palabra, para no ser solamente oidores y olvidadizos. Señor, nos has hablado esta mañana. Retén esta palabra en nuestros corazones, para que te sirvamos, para que seamos agradecidos y para echarle ganas a nuestra vida cristiana. Bendito Dios, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu espíritu para lograr este deseo. Bendito Dios, ayúdanos. Queremos un avivamiento en nuestra vida. Solamente vamos a disponer de esto si entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo a las cosas de Dios. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Oramos en el nombre precioso y santo de Jesucristo. Amén.
Dios les bendiga a los hermanos. Tenemos la cita a las 7. Pero no sé, bueno, ya no pueden venir, pero entren por lo menos al WhatsApp. Vemos en los cursos de la noche o en los cursos de oración poca asistencia. Y puedes estar, no importa, aquí tienes que venir cambiadito, tienes que venir con Mateo, todo bien. Pero en la casa hasta puedes estar con pijama y eso parece que algunos hermanos no se hacen ver. Pone la cámara y total, ya está ahí. Pero por lo menos están escuchando. Pero ojalá prestemos atención. Sí, puede estar con pijama, pero con los oídos atentos al mensaje. Gracias, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Ya no está lloviendo, pero si quieren otro mensaje, ahora sí se puede. Otro mensaje.